de la Facultad de Economía de la Universidad de San Francisco. Él hizo su doctorado en la Facultad de Ciencias de la UNAM y un postdoctorado en España, y fue investigador en el Instituto de Matemáticas de la UNAM por 10 años y hoy nos presenta la plática militar. Logré el index fuerte, el principio del acotamiento uniforme. Bueno, pues muchas gracias al doctor Norberto Ordóñez por invitarme aquí a la presentación y al director de la escuela, el doctor Enrique Castañeda, y bueno, a los organizadores, Sorcani y Berta, gracias por invitarme. Y bueno, quien haya tenido oportunidad de venir ayer, pues comentar algunas ideas relacionadas con la día de ayer. Que a ver, yo soy un matemático que, como decía ayer, a veces los matemáticos caemos en un lugar que pensamos que nunca íbamos a pasar por él, pero eventualmente caemos. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Porque así es la vida, ¿no? Entonces, todos al paso del tiempo vamos a dar a lugares que no nos imaginamos. Y bueno, ese es mi caso, que como matemático teórico, digo, trabajando en análisis funcional, pues eventualmente la vida me llevó a trabajar en la Escuela de Economía, de San Luis, y pues hacer teoría económica. La teoría económica es básicamente hacer modelos bien fundamentados en análisis funcional, o en geometría diferencial, o en cosas que tienen que ver con geometría diferencial, variedades, etc. Pero para desarrollar modelos económicos. Entonces, pues la dinámica de estas investigaciones pues son muy diferentes a lo que siempre pensé que haría como matemático. Y ahora hago esas cosas. Y bueno, pues al final es divertido. Entonces, creo que me sirvió para romper un paradigma y también quitarme de tabúes y prejuicios. Entonces, pues los invitaría que también estén como abiertos en lo que sea que les depare la vida futura y que trabajen donde trabajen. Bueno, ya que pueden encontrar pues un buen gusto a trabajar en lo que les agrada, que son las matemáticas o biología o el área a la que se dediquen. ¿Vale? Entonces vamos a hablar de eso. Cuando es fuerte, o en otras palabras, el estudio del acotamiento uniforme, que es un tema muy importante en análisis funcional. Pues ya llegamos, gente, gracias por acompañarnos. Y bueno, este es el título principal. Hoy estaba pensando que otra forma de llamar esta charla puede ser lo siguiente. Bueno, ¿cómo encontrar el equilibrio entre copas? Y bueno, de esto hablaremos un poquito hacia el final, de qué es esto de encontrar el equilibrio entre copas. Y tener siempre presente que una copa puede ser gigantesca, pero al final puede estar siempre vacía. Entonces, pues diremos en qué sentido una copa puede estar siempre vacía y pues utilizaremos como ejemplo a alguien que es famoso porque siempre tenía su copa de martini en la mano. Entonces, pues dentro de un rato veremos a ese señor con su martini, pero bueno, veamos. Primero, a ver, vamos a tratar de no ser tan matemáticos porque hacemos que no todos son matemáticos, ¿verdad? Entonces vamos a pensar básicamente, todo el mundo tendrá la idea de lo que es una función continua, que es básicamente que cosas cercanas van a dar a cosas cercanas, que no se rompen, que si tengo una forma de acercarme a un punto, entonces las imágenes van a acercar a un punto, ¿verdad? Entonces sabemos que en dimensión finita, cuando estamos en un RN, todas las transformaciones lineales son continuas, ¿verdad? Es algo muy conocido ya sea en física, ingeniería, matemáticas. Sabemos que todas las transformaciones lineales son continuas porque se representan básicamente como producto escalar, ¿sí? Producto matricial, que no deja de ser el producto punto habitual, y entonces pues resulta que, como la norma, que es la que define la topología, es decir, la cercanía
o la convergencia en ese espacio, pues viene dada a través del producto interno, pues entonces resulta que todas estas transformaciones son continuas. Bueno, básicamente decir que algo esté cercano o que esté lejos, o que haya una distancia lejana, o que dos puntos estén lejanos, pues depende básicamente de que estén cercanos en el sentido de que están, pues, digamos, en los mismos intervalos abiertos, o bien, si están lejanos, quiere decir que uno está en un intervalo y otro está en otro intervalo, entonces, pues tenemos una separación entre ellos, ¿no? Como siempre puede pasar entre dos puntos cualesquiera, pues siempre hay intervalos ajenos que los contienen. Entonces, pues para no mantener mucho en esto, básicamente vamos a decir que lo que nos va a interesar es, a ver, yo voy a tener una forma determinada de acercarme a un determinado lugar, ¿no? Que es por medio de sucesiones o secuencias de puntos, que es algo así como en esto. Si quiero llegar a mi botella de agua, lo que tengo que hacer es ir caminando a través de cada uno de estos cuadros hasta llegar a mi punto de convergencia, que es mi botella de agua, ¿sí? Entonces, la idea de convergencia es básicamente decir que a través de un camino que voy numerando de puntos, quiero llegar a este determinado límite que es x0. Entonces, bueno, esa cercanía, esa noción de cercanía, viene determinada a través de esos conjuntos abiertos, que son los intervalos que teníamos definidos, que vimos hace rato. Bueno, pero hay una cosa bien importante que es, ¿qué caramba sucede cuando mi noción de cercanía la modifico? Es decir, si yo digo que mis intervalos abiertos me dan mi noción de cercanía, ¿qué pasa cuando cambio esos intervalos que van a ser la base de la convergencia? Bueno, pues lo que sucede si cambio tantito cómo es esa familia de intervalos abiertos en la recta real, pues sucede que, a ver, ok, sí. Sí, recordar, si ya había un problema. A ver, notar que para nosotros los intervalos que estamos habituados a manejar son de la forma, bueno, si el punto en cuestión es el 0, es menos epsilon epsilon, ¿verdad? O intervalos de la forma a, b, con a y b dos números reales, y son todo el conjunto de puntos que están entre a y b. ¿De acuerdo? Pero entonces, notar que si nosotros estamos acostumbrados a trabajar con intervalos de esta forma, si en lugar de trabajar con cosas de este estilo, empezamos a manejar en lugar de esos intervalitos de esta forma, que es notar que ahora lo que hago es ponerlo inclusive al extremo izquierdo, pues resulta que las cosas que ahora van a estar cercanas van a ser muy diferentes de las que anteriormente estaban cercanas. Es decir, la forma de acercarme a un determinado punto, resulta que si yo tenía mi forma de medir cercanía con los intervalos abiertos, es decir, si yo me quería acercar a mi botella de agua caminando de cierta forma, si yo hago un pequeño cambio en la topología, es decir, en la familia de los abiertos, pues eso me estaría diciendo que, aunque aparentemente yo me esté acercando a través de pasos a mi botella de agua, en realidad mi botella de agua está totalmente fuera de mi alcance. Sería la interpretación, digamos, geométrica de lo que me está diciendo esta afectación en la forma de medir cercanía o no cercanía. Básicamente lo importante aquí es que depende cómo yo mira que dos cosas estén cercanas en la recta real, va a suceder que una cosa va a ser continua o va a ser no continua. Y entonces, si tenía que antes mis transformaciones lineales eran siempre continuas, si yo cambio la forma de medir, pues esa idea de continuidad
se romperán. Y si se rompe esa idea de continuidad, pues van a cambiar mucho las cosas. Entonces aquí voy a hacer un pequeño cambio, un paréntesis, para hablar de otra cosa. Que es, a ver, en economía matemática, muchas de las ideas que se manejan son, a ver, está el problema de encontrar un equilibrio económico. ¿Qué quiere decir encontrar un equilibrio económico? Bueno, suponer que nosotros tenemos en este momento una sociedad que está formada por todos los aquí presentes. Entonces, cada uno de los aquí presentes, cuando nace, tiene una dotación de bienes iniciales, es decir, nace con ciertos recursos. Y esos recursos van a ser los que tienen para empezar a vivir. Pero eventualmente se va dando cuenta que necesitan otra serie de recursos, que a lo mejor, no sé por decir algo, Saúl tiene unos recursos, Norberto tiene otros, el profesor Cano tiene otros recursos, pero caramba, tengo más de un solo bien que no necesito tanto, entonces me conviene cambiar por los que tiene Berta, y a Berta le conviene cambiar por los de Saúl, etc. Vamos a hacer un intercambio en el mercado. Y entonces, lo que se busca en economía es encontrar un tipo de sistema de precios para todos los productos, de tal manera que cada individuo pueda optimizar sus preferencias. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues se asume que los individuos son coherentes, que piensan razonablemente y que alguien no se va a comprar una maquinita de video cuando necesita zapatos. Pues es lo que piensa un modelo económico. Pero en la realidad, pues, las personas somos bien extrañas y realmente, pues a veces compramos como queremos por nuestro antojo y no lo que necesitamos. Bueno, como todos los modelos, pues debemos de decir, bueno, pues necesitamos que haya cierta coherencia en los individuos, en su forma de consumir, para que lleguen a su pleno bienestar. Y entonces lo que interesa en economía, en concreto en teoría económica del equilibrio, es hallar un sistema de precios que le garantice a todos los individuos que van a poder encontrar la mejor satisfacción posible para sus necesidades, utilizando esa relación de preferencia que tendrán con base en sus necesidades, y a la vez pudiendo haber llevado sus productos iniciales al mercado, intercambiarlos o bien venderlos por dinero y comprar a otros, de tal manera que todo lo que llevaron todos los consumidores al mercado sea adquirido por otros y que cada quien tenga la mejor propuesta para satisfacer sus necesidades. Si medio se comprende la idea, ¿verdad? O sea, todo el mundo debe quedar feliz entre el intercambio que hizo de lo que tenía con lo que se llevó y todo lo que ve en el mercado se tiene que terminar. Esa es básicamente la idea del equilibrio económico. Entonces, la idea es encontrar un sistema de precios que le permita, bueno, pues, justamente satisfacer esas condiciones. Y bueno, ¿qué es lo que dicen los economistas? Pues hay que ser muy formal y utilizar las matemáticas para ver cómo cambia todo eso. Entonces hay algo que sucede muy claramente. A ver, como no puede haber bienes negativos, ¿sí? O sea, nadie puede tener menos un par de zapatos, o nadie puede tener menos un suéter, o menos un cuarto de chamarra. ¿Sí? Por eso se asume que todos los bienes deben de ser enumerados en cantidades positivas. Entonces, pues podemos tomar, digamos, si tenemos dos productos, sería tomar el cuadrante de los números reales, de las parejas de números reales positivas, que sería el primer cuadrante, ¿verdad? O sea, sería, si tenemos dos productos, digamos, alimentos y bebidas, tendríamos que poder decir, pues tengo tantos alimentos, digamos, X1 alimentos y X2 bebidas. ¿Sí? Si esos son todos mis bienes que hay en el mercado. Y si tengo tres productos o si tenemos 50,000 productos, bueno, tendría que modelar eso en R 50,000. ¿Cómo? Pues sabemos que hace el Banco de México con sus matrices de datos y su estadística y el INEGI y demás. Pero, ¿qué sabemos que sucede en la realidad?
Y eso lo estamos viendo ahora. ¿Qué sucede con el precio de muchos bienes y satisfactores ahora que empezó esa situación caótica y también de pronto ya no pase más desgracias con esto de la guerra en Ucrania, o la invasión a Ucrania, pero los precios de muchos satisfactores empiezan a cambiar continua y rápidamente. Entonces, podemos pensar que la accesibilidad de un bien va cambiando continuamente en el tiempo. Entonces, lo que valía el petróleo hace 15 días es muy diferente de lo que vale en este momento. Y puede suceder que a lo mejor dentro de un cuartito de hora el precio vuelva a cambiar tremendamente. Pero sucede que no solo el petróleo, sino que todos los productos que se ven afectados al cambiar el precio del petróleo. Es casi todo, ¿no? Cambia el petróleo, cambian las gasolinas, cambia el transporte, cambia todo. El trigo. Bueno, si cambia el trigo, pues cambia el alimento para el ganado, para hacer el pan, para hacer mil cosas. Entonces, por eso es que en muchos modelos económicos dice uno, bueno, pues en lugar de modelar como si hubiera 50.000 o 1.000.000 de productos, vamos a asumir, como hay tantos cambios en disponibilidad y en tiempos y lugares en que es necesario un producto, puede ser que el mismo bien, dependiendo del instante de tiempo y del lugar, tenga precios diferentes. Entonces vamos a asumir que hay una infinidad de productos, los cuales van variando en su precio, dependiendo del tiempo y del lugar. Entonces asumo que hay una infinidad de bienes a lo largo del tiempo. ¿Sí? Entonces, por las condiciones de accesibilidad. Entonces, mis modelos ya no se van a hacer en un espacio de dimensión finita, sino que no es necesario empezar a trabajar con espacios de dimensión infinita. Entonces, esto quizá nos empieza a sonar un poco fuerte, pero realmente la teoría económica sólida pues debe descansar sobre ideas más robustas que son, bueno, teoría de la medida, análisis funcional, topología diferencial, y es donde justamente se trabaja con estas herramientas y se pueden obtener resultados teóricos que una vez que se interpretan económicamente, pues ya nos dicen muchas cosas pues, de esos modelos. Y entonces, a ver, sucede que si nosotros pensamos, no tengo pisado, pero pensar que esto es el cuadrante positivo que dijimos del plan, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué podemos pensar? Si yo marco por ahí un puntito, en cualquier lugar, puedo formar una bolita con cierto radio, de tal forma que quede totalmente contenida dentro del cuadrante, ¿verdad? Eso es que el cuadrante positivo en cualquier espacio de dimensión finita tiene interior, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué sucede cuando estoy en un espacio de dimensión infinita? Pues sucede que ahí también debo de fijarme en el cuadrante, entre comillas, el cuadrante, de todos los vectores positivos. Es decir, donde ese vector me va a representar lo que es mis bienes de consumo. O sea, lo que está consumiendo cada individuo a través del tiempo. ¿Sí? Ya sea zapatos, petróleo, gasolina, alimentos, Coca-Cola, ¿sí? Todos los productos que están consumiendo. Pero asumimos que son una cantidad infinita, que puede ser numerable o en ocasiones no numerable. Y el problema es que ahí tenemos una noción de cercanía muy diferente. Y sucede que por un lado, en dimensión finita, yo puedo definir esas bolitas que me dicen que mi cono donde tengo los bienes tiene interior. O sea que puedo definir mi cercanía. Pero, bueno, vamos avanzando un poquito. Hay espacios, justamente, que bueno, va cambiando la noción de cercanía de tal forma que esas transformaciones lineales que son muy útiles en matemáticas, resulta que dejan de ser continuas.
en particular en los espacios, no sé, muchos espacios de banca, que es algo de quien hablamos el día de ayer, resulta que muchas de las transformaciones lineales habituales que se manejan no son continuas. Entonces presentan una serie de complicaciones debido a que al no tener interior ese cono positivo donde voy a trabajar mis bienes, pues resulta que todos mis modelos se empiezan a llenar de dificultades. Entonces, tratar de ser más formal y obtener resultados más sólidos y fuertes en cuanto a teoría económica, pues resulta que me lleva a plantear una serie de dificultades en cuanto a tratamiento matemático. Y dicen, caramba, pues yo quería hacer teoría más sólida, más formal y que me reflejase mejor la realidad, entre comillas, no es un modelo teórico, pero me topo con muchas dificultades debido a que sucede eso, que mi noción de cercanía cambia mucho cuando cambio la forma en que estoy trabajando y midiendo las cosas. Entonces, bueno, pues sucede que tenemos que trabajar con diferentes nociones de cercanía, que son justamente lo que se llama en análisis funcional las topologías débiles, la topología de McKay y las topologías fuertes. Entonces, justamente esa idea de decir cuando lo débil es fuerte, es decir, cuando tenemos que un conjunto que satisface ciertas condiciones en la topología débil, la satisface también en la topología fuerte. Y cuando asumimos que cierta propiedad que nos interesa con esta topología se cumple también con esta otra, entonces es cuando podemos realmente brindar mucha información acerca de cómo es el comportamiento matemático de nuestro modelo. Y si brindamos información teórica de cómo es el comportamiento, pues entonces podemos obtener conclusiones económicas de cómo está funcionando nuestra sociedad. Aunque es un modelo muy teórico, pero nos dice mucho de cómo está funcionando la realidad y podemos encontrar ese equilibrio justamente en el sistema de precios, que nos diga que los mercados se vacían, que todo el mundo queda plenamente satisfecho y queda feliz y se satisface todas sus necesidades. Entonces, a ver, esto justamente nos lleva, bueno, a plantear muchas cosas de un señor que citamos varias ocasiones el día de ayer, en varios momentos, que es Stefan Banach, que ya no voy a repetir muchas cosas de su vida, porque ya nos vimos un rato de él y pues merece mucho respeto, realmente fue un tipo muy brillante. Entonces no nos vamos a ver más. Sería un tipo muy divertido, pero José Emerson es un tipo bastante interesante. Y entonces, a ver, como les decía, muchas cosas en economía dependen justamente de que ese cuadrante positivo tenga interior o no tenga interior. Si no tiene interior, todo se complica y resulta que es muy difícil trabajar. Pero se puede trabajar. Y ya casi para terminar, pues a ver, les quiero presentar la foto de cierto individuo muy famoso, que es justamente famoso por sus películas y mucho en eso, que es muy famoso por sus películas y por sus martinis. ¿Sí? Entonces, yo os preguntaría, ¿alguna vez han visto una película de James Bond donde aparezca borracho? No, entonces, es caramba, ¿cómo es posible que el tipo es un alcohólico perdido, pero nunca aparece ni despeinado ni borracho? ¿No? Entonces, justamente es algo que en algún momento estaba conversando con un colega, yo creo que era un alumno de tesis, que decía, ¿cómo es posible? Porque estamos hablando justamente de los conos, ¿no? Y que es justamente el problema de, para resolver el problema económico, los conos, el interior de los conos tiene que ser vacío o no vacío para poder saber cómo atacar el problema. Pero, decía, pues,
Y a ver, este tipo, por más que toma, no se emborracha. Y esto es un cono. Entonces, ¿cuál es la única forma de que alguien tome y tome martini si no se emborracha? Pues si realmente no está tomando nada. Entonces, pues, seguramente quiere decir que el interior de su copa debe estar vacío. O sea, que por más que nos haga pensar que está tomando, su copa está vacía. Entonces, a la conclusión que llegamos es que este tipo, y siendo tan fregón para resolver cualquier problema, no debe de pertenecer a un espacio de dimensión finita, sino que debe de ser una criatura ahí extrañísima, que tiene la capacidad de beber y beber y beber, y no emborracharse, y resolver todo. Entonces, tiene que ser un tipo que vive en un espacio de dimensión infinita, y que sería ideal para resolver muchos problemas económicos. ¿Sí? Entonces, estamos elucubrando sobre eso. Pues vimos que, bueno, tras de elucubrar muchas tonterías, se nos fueron ocurriendo ideas de cómo plantear un modelo para hacer una tesis y bueno, finalmente salieron cosas muy padres, pero que justamente nos llevaron a poder decir esto, que es, bueno, que es una cita de la tesis de este chico, que dice, a pesar de encontrar los candidatos que rinden el buscado equilibrio de Wallace, el equilibrio económico, de todo eso, y que han sido hallados a partir de la convergencia uniforme de ciertas sucesiones en L1 y en L infinito, que son dos espacios de dimensión infinita, este que sí tiene interior, este no tiene interior su color positivo, para garantizar la existencia de dicho equilibrio, deberíamos haber trabajado con la topología de McKay, es decir, que dependiendo del contexto en que estemos trabajando, tenemos que revisar muchos elementos matemáticos para poder garantizar que nuestro problema será tratado y abordado de una forma que podamos encontrar soluciones, o bien, por más que intentemos llegar a esos resultados, no hay forma de darles una solución formal. Simplemente no hay forma. Y eso, pues a mí se puede demostrar que no hay forma de darle solución. Entonces, pues es justamente la idea importante de que solo cuando tenemos ciertas condiciones bajo las cuales ciertas propiedades con una noción de cercanía o con otra noción de cercanía pueden ser válidas ambas, es cuando podemos resolver ciertos problemas. Entonces, bueno, pues esto, en la medida que vamos trabajando, pues son de esas cosas que lo hacen pensar a uno, mira, pues yo pensé que la economía era, no sé, lo que escuchamos por la televisión y por reportajes de la bolsa de valores y demás. Pero cuando ve uno la potencialidad de las ideas y de los modelos y de la herramienta que se puede requerir, pues haber estudiado análisis funcional tantos años y haber hecho no sé cuántas cosas y estudios, realmente es interesante. Por eso digo que yo nunca pensé dedicarme a este tipo de cosas. Y quién sabe qué se dedicará cada uno de ustedes en el futuro. Pero pensar que si lo hacen con interés y se van apasionando, y si lo hacen trabajando con colegas que también les interesan, hombre, se van a divertir mucho. Y verán la relación que tendrá su trabajo con, no sé, con cosas muy absurdas que los harán reír y sabrán cosas buenas de todos. Entonces, la moraleja del trabajo es, o de la charla es, disfruten lo que hagan y en donde estén, pásenla. La vida nos va a llevar quizá por donde, pero siempre se trata de resolver problemas. Entonces, pues como aquel fulano que dijo que Jesús Martín, pues igual, para que muchos puedan resolver problemas de esa forma. Y bueno, pues les agradezco mucho la atención y pues muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Digamos, Sergio preguntó. Mira,
sí siento así como que hay muchos modelos económicos, así con el análisis funcional para tratar de encontrar como el equilibrio económico, ¿no? Sí habrá así algún lugar en el mundo donde sí se aplican estas cosas para hacer Sí, que uno diría, a ver, las matemáticas te dicen a uno cómo resolver los problemas, pero uno ve que en la realidad las decisiones que se toman son muy dispares, ¿no? Son como políticas en vez de... Exacto. Entonces, esto es exactamente algo que le pregunté a un colega de la UNAM, con el que voy a empezar a hacer proyectos de investigación, pero también más teórica. Y me decía, sí, es que realmente se busca aplicar, pero lo que sucede es que en muchas áreas de la economía, sobre todo cuando es problemas reales, entra un factor que se llama la irracionalidad de los individuos. Porque lo que decíamos al principio, los individuos somos, por nosotros mismos, irracionales. Entonces, partir del supuesto de que la sociedad es racional, ya es muy difícil. Entonces, eso cambia muchos paradigmas y hay que estar abierto a que, sujeto a ciertas políticas, en lugar de poner condiciones como meramente los recursos iniciales del individuo, hay que poner condiciones como ¿cuál es la política social que se está siguiendo? Entonces, con base en esa política social, hay que ver cómo piensan los individuos y también una serie de condiciones que son lo que se llama dinámicas complejas, que no es de complejas de variable compleja, nos hablaste hace un rato, sino que son la complejidad de las decisiones de los individuos. Entonces, por ejemplo, puede ser, podemos pensar en variables muy matemáticas y cuantificables, pero hay otras que son como, bueno, ¿qué tanto es tantito o qué tanto es bueno que ciertas empresas tengan la posibilidad de controlar mercados? Porque esto llevaría a tener monopolios. Entonces dicen, pues tiene que haber una comisión reguladora que diga, no puedes más allá de eso. Entonces, pues esas son como que franjas que determinan como otros límites que formalmente no se pueden modelar cuantitativamente. O cómo va a elegir una determinada comunidad cuando se ve afectada por un problema de naturaleza, no sé, ambiental o climatológica, o por un daño en su población. Bueno, pues eso te mete una variable restrictiva. No puedes afectar a la naturaleza de tal forma que la dañes permanentemente. Entonces, eso no se puede cuantificar. Y entonces, se trata de hacer modelos, como todos los modelos, prescindan de ciertas cosas, pero que con otros puntos de vista digamos, ok, pues sí, lo hago más complejo, me brinda información más cierta. Sí, ¿me explico? Sí, mira, es que ya ves que hay un modelo económico ahí de Bionier, que incluso hasta le dieron el premio Nobel de Economía, ¿no? Y entonces yo siempre me he preguntado si hay así empresas que realmente utilizan el modelo es que si sumo producción para lograr ese equilibrio, ¿no? Que supongo que debe tener también que ver con... Yo creo que ese sí lo usa, ¿no? Porque es más elemental en teoría. Aquí quizá el problema de que realmente lo usen además de las políticas de los gobiernos es los que no hacen matemáticas y tienen el poder logran entender pues que sí sirven aunque ellos no las entiendan, ¿no? Pues podrían contratar matemáticos como para echarlo a andar, ¿no? Por ejemplo, hay algo que siempre me llama la atención. Cuando el gobernador del Banco de México era Agustín Cáceres. Bueno, Cáceres es un tipo peculiar. Amado por unos, me incluyen esos, digo que era un tipo brillantísimo, odiado por muchos. Pero al final de cuentas, el tipo, no sé, había gente que decía, este tipo tiene una bola de cristal
porque sabe cuándo debe de invertir en ciertas cosas y cuándo debe de prescindir de otras. Por ejemplo, en determinados momentos, el tipo sabía que iba a bajar o habría una inestabilidad muy fuerte con el dólar y con el petróleo y muchos bienes, y el tipo decidió, pues vamos a hacer que México compre tantas toneladas de oro. Dicen, pero hombre, eso ya no se usa, comprar toneladas de oro de otro tiempo. Pero resultó que en ese tiempo el oro era un bien estable, fuerte, y que México, pues, digamos, no sufrió tanto en esos momentos de inestabilidad, pues a poner esa reserva de oro. Y en otros momentos sabía tomar decisiones pues, que sonaban inexplicables, pero que el tipo las tomaba. Entonces, yo siempre decía, bueno, ¿a qué se debe eso? Pues yo digo que en parte se debe a que el tipo empezó desde su licenciatura, desde jovencito, a formarse en escuelas tremendamente matemáticas. En militar después hizo su doctorado, postdoctorado, investigación y demás. Y es un tipo que sabe modelar muchísimas formas de escribir la economía y aparte tenía equipos de trabajo muy fuertes con los cuales podía desarrollar modelos, pues cada vez, si no que describieran bien o predijeran nada, pero sí ver una cierta viabilidad hacia los comportamientos económicos. Y podían realmente llegar a conclusiones pues muy buenas, pero básicamente porque tenía los elementos para trabajar y tomar decisiones de una manera adecuada, no por ninguna bola de cristal, se le ocurriera, se me ocurrió y acerté. No, porque realmente sabía de lo que hablaba. Entonces, yo creo que tipos así, que pueden no ser queridos por todos, pero que saben tomar decisiones muy acertadas, son importantes en los gobiernos, en las sociedades. Pero bueno, es un punto de vista personal, es totalmente relativo. Y ese señor también ha de votar ya bueno, porque supongo que es economista y Sí, no, yo creo que hay de niveles a niveles, ¿no? Sí, por ejemplo, está Carsten, está nosotros, y pues estamos los que hacemos meramente investigación teórica. sí, a lo mejor sí será una cosa de que o sea, el que llega al gobierno no tiene que saber matemáticas, pero tiene que tener la habilidad De rodearse de gente que sepa, ¿no? Sí, lo que comentábamos ayer sobre Napoleón, que bueno, era un tipo muy peculiar, pero sabía rodearse de las mejores cabezas, tanto que se llevaban matemáticos famosos al desierto, y decían, mira, no sé qué vas a hacer, pero seguro que me vas a hacer útil ahí. Y se llevaban naturalistas y, bueno, no estaban tan estratificadas las ciencias en ese entonces, pero se llevaban lo que serían biólogos, físicos, geógrafos, allá va a haber mucho que hacer. Y para empezar, te voy a poner un instituto de ciencias y vas a tener donde ocuparte, donde trabajar, en pleno desierto. sí, de hecho, Napoleón era su visión, ¿no? O sea, apoyar la ciencia, Sí, porque le iba a hacer hacer lo que fue rentable. Y siempre será rentable la ciencia. Aunque sea teórica, aunque haga modelos que no son tan apegados a la realidad, pero que generan conocimiento. Entonces, bueno, pues como decía el día de ayer, bueno, pues si Fourier, Laplace y compañía hicieron grandes trabajos en muchas aportaciones, estando en medio del desierto, en las peores condiciones, hombre, pues nosotros que estamos bien quemados con internet, siglo XXI, con bibliotecas y todo, hombre, pues podemos hacer bastantes cosas, ¿no? Hombre, pues aprovechemos, quizá no sea Napoleón quien nos esté dirigiendo, pero bueno, podemos hacer mucho. Y bueno, ¿algún otro comentario? Les agradezco. No sé si hay preguntas en. ¿tú puedes ver eso, Juanito? No sé cómo se hace. Gracias. Bueno, mientras administrando, perdón.
Yo sí tengo una pregunta ahí. Estamos hablando de las variables económicas, por ejemplo, el costo, el producto. Finalmente, cuando hacen un modelo matemático, no se están metiendo en dimensiones infinitas, siguen manejando dimensiones finitas, ¿no? Entonces, o sea, yo me pregunto, si es, seguramente sí, pero ¿por qué es tan necesario meterte el análisis funcional en espacios de dimensión finita cuando tienes variables de una cantidad grandísimas, pues, pero finitas finalmente? ¿No? O sea, porque, por ejemplo, te metes en problemas de optimización tipo teorema de Kuhn-Docker, con restricciones o programas lineales, programas no lineales. Esos los manejas desde el punto de vista de dimensión finita. ¿Sale? Y esos funcionan bien. Pero, ¿en qué momento te basas a la dimensión infinita? Porque yo no lo veo. No veo dónde estás. Sí, es que, a ver, como esto que contaba es un modelo teórico. Entonces, en muchos modelos teóricos dices, bueno, pues asumimos una variabilidad que puede ser continua de determinados bienes. O dices, bueno, esto va a ser una descripción numerable. Entonces tienes una cantidad numerable de bienes. Y entonces, como no tienes exactamente una noción, por más que sea dimensión finita, que te describa del todo esa variabilidad, pues resulta que es algo que empezó como mera cuestión anecdótica, que es que, mira, pues si empiezo a describir este teorema, pero de una manera, como bastante trabajo espacios vectoriales, trabajo en matrices, que son transformaciones lineales, optimizo por Pareto, aplico con Docker, demás. Y hubo dos, tres curiosos que dijeron, oye, es que esto mismo sigue funcionando si lo hago con espacios que se trabajan en análisis funcional, como mera cuestión anecdótica. Pero después empezaron a darse cuenta que muchos de los resultados que eran, no sé, como que, ¿cómo podríamos decirlo? Como que no había una solución clara, de manera formal, así, con la herramienta tradicional. Decían, oye, es que cuando tienes la fuerza de utilizar estos teoremas, tienes una interpretación más clara desde un punto de vista analítico y sobre todo, estas situaciones de encontrar equilibrios, resulta que llegas a unos modelos más, con propiedades más interesantes desde el punto de vista analítico. Entonces, siendo modelos teóricos, dices, bueno, es que sí, pierdo quizá un contexto de la realidad, como se hacen tantas cosas teóricas, pero también como en los modelos de la física, que dices, bueno, sí, vivimos aparentemente en R4, pero realmente para cuántas cosas requieres pues, describir modelos de dimensión infinita, con muchísimo. Y en economía, pues muchas veces sucede lo mismo, que dicen, a los físicos les ha servido mucho esto de trabajar en esos contextos. Pues vamos a copiar las técnicas. Realmente en economía muchas veces es adaptar las técnicas, ya sea de física o de matemáticas, para su modelo económico. Por eso usan mucho de, no sé, estos fenómenos de solo, de ecuaciones diferenciales, de depredador-presa, que son básicamente, lo que interesa ahí es describir el comportamiento evolutivo de las sociedades a través del tiempo. Y es básicamente, bueno, ¿qué va a suceder con una sociedad que empieza aquí? ¿Cómo viene su evolución? Pues quisiéramos ver si está determinada a través de un proceso que va a llegar a un cierto equilibrio y va a tender a comportarse de cierta manera. Puede ser también el comportamiento o la descripción de un grupo empresarial si empieza con ciertas condiciones iniciales y plantea ciertas políticas hacia dónde va a llegar. Habrá un equilibrio o una estabilidad en su comportamiento y pues sucede que pues, con eso es una toma de decisiones teórica que los bancos sí llegan a utilizarla. Digo, hablando con dos o tres exalumnos que trabajan para el Banco de México o Balmex,
Es que realmente utilizamos eso. Da una parte mínima, pero sí, se usan modelos muy complejos. ¿Sí? Pues sí, la teoría cualitativa de sistemas dinámicos es muy importante. O sea que, no, más bien, si por lo que estoy entendiendo la analogía que dices, no es que estés limitando o no es que te vayas a espacios de dimensión infinita en el dominio, sino que tienes un dominio de dimensión finita y los duales de eso son los que están en dimensión infinita, ¿sí? Es que a veces es eso, y a veces sí planteas que el dominio es de dimensión infinita. Que dices, bueno, voy a asumir que tengo tantos bienes que un mismo bien cambia a través del tiempo. Suponte esa botella de agua, pues a lo mejor dentro de una hora vale diferente. Dentro de otra hora vale diferente y va cambiando. Y vas viendo, pues, ¿dónde se va a acabar el tiempo? ¿Quién sabe? Pero así cuando está esa botella de agua, para cada bien, ¿cuántos bienes hay? O sea, puede ser. A lo mejor dice, vamos a hacer un modelo con 500,000 bienes diferentes. Pero resulta que es diferente ese bien en el desierto que si estás en la playa, no sé, con tu hamaca, a que si estás en la selva. Entonces, dependiendo de dónde estés, dices, bien, para no limitar, damos el salto de dimensión infinita, que muchas veces, para que funcione bien, dices, vamos a C0 o vamos a el infinito, o al espacio de funciones continuas o compactos. Eso se comportan bastante bien. Y entonces dices, bueno, pues tengo que trabajar con elementos de su dual. Pero como tengo, que son espacios vectoriales topológicos, tienes que trabajar con transformaciones lineales, ya no solamente algebraicas, sino que sean continuas. Entonces, cuando dices, pues necesito fijarme en la convergencia, la continuidad. Básicamente trabajar con funcionales. Esa es la topología de Lie, ¿no? Sí, y justamente estamos entre la topología de Lie, la topología de Mackey, la topología fuerte, y dices, bueno, pues resulta que básicamente me interesa ver ciertos conjuntos, por ejemplo los acotados, que son muy importantes para muchas propiedades. Bueno, un acotado en la topología de Lie no necesariamente es acotado en la topología fuerte. Entonces dices, bueno, pues necesito justamente que los débiles acotados sean fuertemente acotados. Y eso es lo que dice el teorema de Banks-Steinhaus, del acotamiento uniforme. Que si tienes un espacio con tales características, en particular uno de Wagner, coincidencia. Entonces, pues en una investigación de teoría económica, el dominio es de dimensión infinita. Y todo funciona bastante. Es como el caso de la mecánica cuántica, ¿no? O sea, tus vectores en realidad son funciones. O sea, tus vectores son las funciones de onda, y esos viven en estas funciones. Y aquí, para que modeles bien cómo se comporta un bien, tiene que ser una función. O sea, no es un vector, tiene que ser una función. Porque ese bote de agua lo vas a modelar mejor con una función que te dé todos los estados, ¿no? Igual que la mecánica cuántica. Y ese ejemplo es muy bueno porque también, a ver, las funciones de preferencia o las relaciones de preferencia, que es como decir un individuo, ¿qué prefiero? ¿Esa botella de agua o una Coca-Cola? ¿Cuál me da más satisfacción? Pues cada uno pensamos diferente, ¿no? De forma diferente. Pero entonces, la cuestión es, debe haber una cierta lógica para esa toma de decisión o su preferencia. Pues lo que se hace es pensar que esa preferencia viene dada por una función, que se llama funciones de utilidad, que son cuasi cóncavas, y cada individuo describe sus preferencias por medio de esa función de utilidad, que también es algo que vive en el espacio de dimensión infinita, que se acostumbra a hacer funciones continuas de clase C2 o de clase Cn, haga falta, para que se describa adecuadamente, y entonces pues, tienes que trabajar. Si vivo con tales cosas, que es una dimensión infinita, y quiero ver si evolutivamente habrá un comportamiento estable en la sociedad, pues si va convergiendo a que todo el mundo va tendiendo hacia que su preferencia vaya a cierta función, o
sea, cierta utilidad, pues entonces quiere decir que mi sociedad se está comportando establemente y que tiende a tener un comportamiento al que podemos manejar razonablemente bien. O si es totalmente aleatorio y todos piensan de manera tremendamente diferente, lo que podemos decir es casi nada. Entonces, justamente estudiar esos comportamientos, y es ahí donde entra pues, el trabajar con variedades, porque empiezas a fijarte en que, ¿cómo piensa un individuo? Pues a veces le da lo mismo entre una botella de agua y una coca. Entonces, pues fíjate en todas las cosas que le son indiferentes al tipo. Y entonces resulta que eso, dado que lo describiste en términos de una función así cóncava de clase C2, eso te describe una variedad. Todos los bienes que son equivalentes entre sí. Y de hecho, te da un punto regular en una variedad. Y entonces empiezas a estudiar cómo es la geometría de esa variedad. Y dices, bueno, ¿cómo es la diferencial? Que básicamente empiezas a trabajar con propiedades diferenciales, empiezas a trabajar con un mapeo de Gauss y empiezas a ver, bueno, pues esto tiene una descripción económica de cómo es ese cambio en las preferencias. Y si la preferencia de un individuo cambia poco a través del tiempo, o de repente cuando deja de ser niño y cambia a adolescente y luego a hombre, sus preferencias han ido cambiando pero continuamente. Entonces dices, bueno, pues realmente sus preferencias se están moviendo en un espacio de dimensión infinita. Entonces, su forma de elegir, cuando tenía 5 años, pues es diferente, cuando tiene 12, cuando tiene 20. Entonces, pues hay que modelar esto así. Y entonces te describe muy bien el comportamiento y esas herramientas cada vez más fuertes. Sí, más o menos. Me trato de responder. Sí, de muy buena observación. Ok, por cuestión. ¿Entiendes mi pregunta? No. Entonces, por cuestiones del tiempo, le voy a entregar la constancia al doctor. Pasamos. Le agradecemos. Hombre, muchísimas gracias. Bueno, antes de que se vayan, les anuncio la conferencia, la siguiente del seminario, el 25 de marzo, va a venir el doctor Julián Cruz Olivares, de la Facultad de Física de aquí de la UNE, y nos va a presentar la plática Aplicación de campos eléctricos pulsados en procesos de extracción de compuestos. Gracias por venir. Muchas gracias. Y si no,